Pablo Casellas Toro y Carmen Paredes Cintrón eran en apariencia una pareja acomodada de Guaynabo, Puerto Rico. Pablo, corredor de seguros de mediana edad, provenía de una familia influyente. Era hijo del juez federal Salvador Casellas. Carmen, de 45 años, trabajaba en el mismo ámbito de seguros y juntos tenían dos hijas, residiendo en la exclusiva urbanización Tierra Alta 3, en el área de Guaynabo, específicamente Torrimar. Pese a la imagen de éxito, un oscuro antecedente reciente marcó el preludio de la tragedia. Apenas un mes antes del crimen, el 17 de junio del 2012, Pablo denunció ser víctima de un carjacking. Afirmó que al salir de su club de tiro en Toabaja, fue asaltado, baleado y despojado de su vehículo y dos armas de fuego. Aquella denuncia, que luego se probaría falsa, presagiaba una compleja trama. Según Fiscalía, Casellas fingió este ataque para justificar la desaparición del arma que planeaba utilizar más adelante. Sin embargo, en ese momento, el hecho generó incertidumbre y Pablo alegó con dramatismo haber sobrevivido a un intento de robo violento. Mientras tanto, nadie sospechaba que Carmen corriera peligro dentro de su propio hogar. No se conocían públicamente incidentes previos de violencia doméstica ni señales claras de alarma. Sin embargo, la secuencia de eventos demostraría que, tras la fachada de tranquilidad familiar, se gestaba un plan macabro. Pablo Casellas era un aficionado de armas de fuego. En su propia casa tenía más de 30 armas, entre ellas pistolas, rifles y escopetas. Y se decía que enfrentaba con presiones personales cuyos detalles nunca se esclarecieron del todo. Algunos especulaban sobre posibles tensiones económicas o sentimentales, pero nada de eso se evidenció abiertamente antes de julio del 2012. Todo cambiaría en una mañana de verano, cuando la violencia irrumpió en la residencia de los Casellas Paredes, dejando al descubierto una historia de mentiras, suspenso y tragedia. El sábado 14 de julio del 2012 amaneció tranquilo en Tierra Alta 3, hasta que el silencio fue roto por unas detonaciones. Aquella mañana, Carmen Paredes se hallaba tranquila en la terraza de su hogar, posiblemente disfrutando de las primeras horas de la mañana y vistiendo su bata de estar en la casa. Y asimismo la encontraron las autoridades minutos después, vestida con una bata blanca de estampado azul, sentada con las piernas cruzadas, la cabeza hacia atrás rozando la pared, los ojos y la boca abierta y una mano descansando sobre su falda. A su alrededor un charco de sangre comenzaba a secarse bajo la silla junto a la piscina y en la pared se advertía el impacto de una bala. Carmen, aún con una pulsera roja, haciendo juego con el carmín de sus uñas, yacía sin vida, víctima de una ráfaga despiadada de disparos. La escena era completamente atroz. El examen forense preliminar reveló 20 heridas de balas en el cuerpo de Carmen. Los proyectiles se encontraban en el pecho, en el brazo, en la espalda y uno de ellos le atravesó la frente. Sorprendentemente, había poca sangre visible en el cadáver y esto era señal de que la muerte fue prácticamente instantánea. La distribución de las heridas sugería que la víctima había sido tomada por sorpresa, sin tan siquiera una oportunidad para poder defenderse. De hecho, peritajes posteriores confirman que el primer balazo la dejó inmóvil, anulando cualquier intento de resistencia. Carmen no tenía lesiones defensivas ni señal de haber huido, lo que apuntaba a un ataque sorpresivo a quemarropa. Los vecinos de la urbanización, alarmados, habían escuchado 2 rondas de disparo esa mañana. Varios testigos relataron que entre las 9 de la mañana y las 9:15 sonaron unos tiros secos, amortiguados, seguido luego por una serie de estruendos que ocurrieron un poco después, a las 9:40 de la mañana. Por ejemplo, una vecina escuchó 2 tiros bajitos como a las 9:08 e inmediatamente después 3 detonaciones mucho más fuertes. Otra residente, Naida Ramírez, testificó que a las 9:15 escuchó 2 o 3 tiros y luego a las 9:40 otra ráfaga de tiros más fuertes, lo que la hizo a ella entrar corriendo a su casa para estar junto a su hija. El punto importante y donde los testigos coinciden es que hubo 2 ráfagas de tiros bastante cerca en tiempo, instantes después de esa
esa segunda ronda, Ramírez salió a la calle y encontró a Pablo Casellas en un estado de agitación total en el parque comunal. Según narró, él temblaba, con la voz entrecortada y gritaba desesperado. Le dispararon a Carmen y la mataron. La vecina, consternada, lo abrazó en un intento de calmarlo en lo que llegaban las autoridades. Fue el mismo Pablo quien notificó a la policía del suceso, pintando un cuadro dramático de lo sucedido. Esto es importante. Su versión inicial de los sucesos fue la siguiente. Aseguró que había salido aquella mañana alrededor de las 9 de la mañana para visitar a sus padres y que al regresar cerca de las 9:45 se topó con un extraño en su propiedad. Describió a un hombre de tez trigueña, estatura baja y que salía precisamente por la puerta de la marquesina. Según Pablo, entró a la residencia alarmado y fue directo a su oficina para verificar su valiosa colección de armas. Acto seguido afirmó que se dirigió al área de la piscina y fue allí donde descubrió la escena. Su esposa estaba tirada en la terraza, ensangrentada e inmóvil. Desesperado, dijo haber tomado entonces una de sus pistolas y salió tras el sospechoso. Asegura que alcanzó a verlo escalando la verja hacia un gazebo colindante, por lo que realizó varios disparos para poder detenerlo, pero sin éxito. Este fue, según él, el origen de aquella segunda ronda de detonaciones que aquellos vecinos escucharon más tarde. Disparos al aire libre contra el asaltante en fuga. La narración de Casellas tenía tintes novelescos, pero coincidía con la realidad forense y testimonial, incongruencias inquietantes. Para empezar, aquel intruso jamás dejó rastro alguno. No habían señales de entrada forzada a la casa, ni siquiera huellas en la escena. Además, la cantidad de disparos escuchados no cuadraba con un solo intercambio breve. Carmen presentaba más de una docena de impactos, lo que indicaba que se vació un cargador completo o se usaron dos armas distintas, que desmontaba la coartada temporal de Pablo. Un sistema de cámaras de seguridad registró los movimientos del Mercedes-Benz gris de Pablo aquella mañana. En las grabaciones se puede ver aquel auto saliendo de la urbanización a las 9:12 de la mañana y regresando a las 9:43. Esto situaba a Pablo justamente en la escena del crimen y específicamente en el lapso de los primeros disparos. El Ministerio Público sostendría luego que en efecto Casellas mató a su esposa justo antes de salir, utilizando esa media hora afuera para ocultar el arma homicida y deshacerse de su ropa ensangrentada, para finalmente volver y fingir aquella sorpresa al descubrir el cadáver. Los hallazgos iniciales comenzaron a volcar la sospecha firmemente sobre el viudo. Tanto fue así que en cuestión de días, Pablo Casellas pasó de ser un esposo aparentemente desconsolado a ser la persona de interés número uno en este caso. Su propio padre, el juez Salvador Casellas, consciente de la nube de dudas sobre su hijo, reaccionó de forma inusual y a finales de julio del 2012 contrató 4 investigadores privados, ex agentes federales y estatales, para llevar a cabo una pesquisa paralela al trabajo de la policía. Estos indagaron sobre vecinos y testigos, encontrando versiones que apuntaban a 2 ráfagas de tiros con armas distintas y situando la hora de la muerte alrededor de las 9 de la mañana, refutando rumores iniciales de que Carmen pudo haber sido asesinada horas antes. Incluso barajaron teorías alternativas, llegando a sugerir la posibilidad de una venganza contra el juez Casellas por parte del crimen organizado, dada a la larga trayectoria de este, presidiendo casos contra narcotraficantes colombianos. Sin embargo, con el avanzar de la evidencia científica, aquella hipótesis de terceros sospechosos se debilitaron. La verdad apuntaba cada vez más puerta adentro, hacia un plan meticulosamente orquestado por el mismo Pablo. Más revelador aún fue el arsenal doméstico descubierto.
En la oficina de Pablo, curiosamente posicionada justo en la puerta que daba hacia la piscina, bastante cerca de donde ocurrió el crimen, se hallaron 29 armas de fuego entre escopetas, pistolas y rifles, y algunos de ellos con el número de serie mutilados. Esta impresionante colección evidenciaba la afición de Casellas por las armas de fuego, pero también obligó a los peritos a la ardua tarea de determinar si alguna de ellas había sido utilizada en contra de Carmen. Sin embargo, faltaba un arma importante en aquel repertorio: la pistola FNH-57 calibre 5.7, la que Pablo había reportado como robada en aquel supuesto carjacking a principios de junio. Aquella denuncia previa no tardó en resurgir como pieza fundamental de aquel rompecabezas. Otras pruebas sumaron más peso al caso. Peritos forenses detectaron posibles manchas de sangre en el automóvil Mercedes-Benz que Pablo conducía a la mañana del crimen, utilizando reactivos químicos que revelaron intentos de limpieza en la superficie del vehículo. También se reportó que en la ropa incautada de Pablo habían rastros de sangre de Carmen Paredes, aunque la defensa alegó sin éxito que pudieron haber sido implantados, una teoría de conspiración que no prosperó. Asimismo, resultó bastante sospechoso el comportamiento de Casellas tras el crimen. Aparte de las contradicciones en sus relatos, se negó a cooperar plenamente en alguno de los interrogatorios de la prensa e hizo declaraciones públicas de inocencia asesoradas por sus abogados, pero siempre evitó ser entrevistado a profundidad. Todo esto, sumado al patrón típico donde la pareja es responsable, fue cercando a Pablo. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque dentro de todo este caos hubo una entrevista que fue el comienzo del final para Pablo. La insistente periodista Silvia Hernández llegó hasta la casa de Pablo y básicamente lo pilló saliendo de su casa. En esta entrevista Pablo se ve errado. Su físico, sus gestos, la manera de comunicarse, todo apuntaba a una persona que escondía algo, que estaba fingiendo una tristeza. Silvia hizo preguntas claves que pusieron a Pablo a temblar. Preguntas que en vez de sacar la tristeza que supuestamente tenía Pablo, lo que hicieron fue crear argumentos de defensa que no pudo sostener claramente. Y tengo que decirlo, investigando este caso, me di cuenta que fue en este preciso momento que la historia de Pablo se cayó. Fue en este momento donde la gente dejó de ver a aquel viudo que acababa de perder a su esposa y empezaron a ver un asesino que intentaba esconderse detrás de las palabras. De verdad que tengo que darle un aplauso a Silvia Hernández por esta entrevista, porque fue un punto más para el periodismo y 10 puntos menos a la dramatización de Pablo. Me parecía que era importante destacar esto porque en la cronología de los eventos fue exactamente después de esta entrevista que toda la historia de Pablo se vino abajo. Así que Silvia, si me estás mirando, muy bien. Pero ¿por qué hablo más? Aquí les dejo un pedazo de esa entrevista. Se llevaron a mi esposa y no me siento bien. ¿Qué pasó, don Pablo? O sea, ¿usted vio a los criminales? ¿Qué fue lo que pasó? Yo vi tipo saliendo de mi casa y cuando llegué, que estaba en casa de mi papá, vi un tipo saliendo de mi casa y entonces abro el garaje. El garaje estaba abierto, la puerta de la piscina, y encuentro a mi esposa fallecida. No te puedo describir porque la verdad es que no te lo puedo describir. No tengo la menor idea. Que lo que sabes que se llevaron una cadena, chavo. Hay gente que piensa que a lo mejor fue usted porque usted es un experto en tiro. Tenemos problemas matrimoniales como tal. En mi casa nunca se habla, no hay violencia doméstica ni nada parecido. Cuando entré a la puerta ya estaba el charco de sangre en el piso, la cara sangrando. O sea, ¿por qué, Dios mío? ¿Tú sabes por qué? O sea, yo no hago nada. Entonces a mí me hicieron un kayaking, me llevaron un par de armas, tengo un par de boquetes. ¿Asesinó a su esposa, don Pablo? Jamás y nunca, era mi compañera. El juicio por jurado contra Pablo Casellas Toro dio comienzo al final del 2013 en el Tribunal de Bayamón, tras meses intensos de preparativos legales.
La fiscalía, representada por un equipo de 3 fiscales, Fouby Izales, Janet Parra y Sergio Rubio, presentó un caso sólido apoyado en abundante evidencia científica y testifical. Por su parte, la defensa, encabezada por los reputados abogados Harry Padilla, Juan Ramón Acevedo, Francisco Rebollo y Arturo Negrón, se centró en tratar de sembrar dudas razonables, señalando supuestas inconsistencias en la investigación y defendiendo la inocencia de Casellas a toda costa. La defensa de Pablo Casellas enfrentó una batalla cuesta arriba. Esta línea de defensa trató de aprovechar las discrepancias en los testimonios de los vecinos, la diferencia de los minutos y del número de disparos, para proponer que no había certeza absoluta sobre el momento exacto del asesinato. Durante las varias semanas de juicio se vivieron momentos tensos. El desfile de peritos, forenses, balísticos, patólogos, consolidó la teoría acusatoria punto por punto. Las imágenes gráficas del cuerpo de Carmen y la exhibición del arsenal de Pablo en la sala impactaron demasiado al jurado. La fiscal Janet Parra incluso renunció al Ministerio Público tras el caso, exhaustada por la carga emocional y mediática que trajo este caso. Tras los argumentos finales, donde cada parte resumió apasionadamente sus posturas, por una parte la fiscalía pidiendo justicia por un feminicidio fríamente calculado y la defensa clamando que no habían pruebas directas, solo conjeturas, llegó el momento de la deliberación. El 22 de enero del 2014, luego de aproximadamente 3 meses de juicio, el jurado, compuesto por 6 mujeres y 6 hombres, anunció su veredicto. Pablo Casellas fue hallado culpable por el asesinato en primer grado de Carmen Paredes, así como por los delitos relacionados con la destrucción de evidencia y violación de ley de armas. El juez José Ramírez Lodge procedió, en una vista separada, a imponer la sentencia. Considerando la gravedad del asesinato y los agravantes, condenó a Pablo Casellas a un total de 109 años de prisión. El desglose incluía 99 años por el cargo de asesinato en primer grado, sumado a penas consecutivas por la violación de ley de armas y por la destrucción de pruebas. Al escuchar la sentencia, Pablo, ya entonces un convicto oficialmente, mantuvo la compostura mientras era esposado para su traslado, y esa misma tarde, vestido con el uniforme anaranjado de preso, fue ingresado a la cárcel regional de Bayamón. Después de 1 año y medio de arresto domiciliario, dormiría su primera noche tras las rejas. Tras algunas batallas legales adicionales, finalmente se ordenó un nuevo juicio para Pablo Casellas Toro. En el 2021, el Tribunal Supremo de Puerto Rico atacó la jurisprudencia federal y anuló formalmente la convicción del 2014, dejando el caso como si nunca hubiese ocurrido aquel primer juicio. Volvió a la situación de acusado presunto inocente en espera de juicio. En enero del 2022, el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón le impuso una nueva fianza de $2 millones para esperar el nuevo juicio en libertad. La familia de Pablo logró reunir la suma y salió de la cárcel ese mismo mes, siendo colocado nuevamente bajo arresto domiciliario, esta vez bajo custodia de una de sus hijas adultas. Finalmente, en octubre del 2023, debían comenzar los argumentos del nuevo juicio por jurado. Contra todo pronóstico, a último momento surgió un giro dramático. Pablo Casellas Toro decidió declararse culpable y evitar así el segundo juicio. La noticia cayó como un balde de agua fría en algunos sectores. Tras tantos años proclamando su inocencia, Pablo cedía, pero para otros fue un movimiento bastante astuto. El 26 de octubre del 2023, ante la jueza Nerisbel Durán Guzmán, Pablo admitió su culpabilidad como parte de un acuerdo con la fiscalía. El pacto redujo el cargo principal de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado y mantuvo los cargos de arma y destrucción de evidencia. La jueza inmediatamente dictó sentencia conforme
conforme al acuerdo, 45 años de prisión en total. En la actualidad y al momento de grabar este video, Pablo permanece recluido en una institución encarcelaria de Bayamón, cumpliendo su sentencia de 45 años. Casellas, notablemente, nunca verbalizó una disculpa ni admitió públicamente detalles del crimen al cambiar su alegato. Simplemente se limitó a decirle al tribunal: juez, estoy listo para la sentencia. Quizás intentando preservar algo de dignidad personal, jamás confesó directamente: yo maté a mi esposa, aunque jurídicamente así quedó establecido. Mientras tanto, la vida de Carmen Paredes se ha convertido en el símbolo de las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Carmen encontró justicia, aunque tardía e imperfecta, y su historia quedará como una dolorosa lección sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de las puertas de un hogar aparentemente feliz. Era el 24 de agosto de 1998 en La Moderna, una panadería en el pueblo de Luquillo, de esas en donde la mañana huele a pan caliente y el tiempo corre lento. La primera imagen, sacada de una cámara de seguridad, aparece en un blanco y negro granulado que ya presagia algo extraño. El ambiente es rutinario. Empleados moviéndose con calma, dulces brillando detrás del cristal y un cliente terminando su compra. Nada anuncia lo que está por suceder. Entonces se abre la puerta. Entran dos hombres. No hay sonido, pero la tensión se siente. Orlando Serrano Ramos, a quien muchos conocían como Landy, avanza como quien ya sabe lo que va a ocurrir. El segundo se queda atrás, con una gorra baja y unos ojos que vigilan cada movimiento. A simple vista parecen clientes, pero algo en sus miradas ya empieza a caldear el aire. Landy se acerca al mostrador. La cámara cambia de ángulo. Ahora lo vemos más cerca de la cajera, inclinándose y la mano escondida bajo la camisa. Ella retrocede y levanta las manos. Aunque el video es oscuro, el miedo se distingue. Los hombros tensos, la respiración rápida. Landy dice algo que no podemos oír, pero la amenaza es evidente. A la derecha del cuadro, el cómplice vigila la calle. Cierra la puerta cuidadosamente, como intentando encerrar el desastre adentro. La cajera abre la caja registradora con manos temblorosas. Al fondo, un panadero asoma la cabeza. Lo entiende todo en un segundo y se esconde. El silencio se vuelve espeso. Algo terrible está a punto de suceder. Entonces, ocurre. La puerta vuelve a abrirse, esta vez de golpe. Entran dos policías de Puerto Rico, respondiendo a alguna alerta que nunca se escucha. Caminan con cautela, sin armas desenfundadas. Apenas cruzan el umbral, algo en la mirada de Landy cambia. La cajera se lanza hacia el piso. Queda un segundo suspendido en el aire y ese segundo se rompe con un fogonazo. El arma de Landy brilla en la oscuridad de la cámara. Un disparo, luego otro y luego otro más. La luz de las balas iluminan el local como si fueran relámpagos y los policías ni siquiera alcanzan a reaccionar. El primero recibe un impacto directo y cae contra la vitrina. La segunda ráfaga alcanza al segundo agente, quien intenta retroceder girando sobre sí mismo antes de desplomarse junto a un exhibidor de pan. Todo esto ocurre en menos de 2 segundos. Un infierno breve, brutal y definitivo. El humo de pólvora empieza a llenar el aire. El cómplice da un salto, aterrado también por la violencia que él mismo ayudó a desatar. Los empleados de la panadería están en el piso, temblando. La cámara revela los cuerpos de los agentes, uno boca arriba, otro boca abajo, inmóviles en el suelo. Landy se queda quieto por un instante, el arma aún humeando. Se ve respirar agitado. El cómplice le grita algo sin sonido mientras lo jala. Ambos salen corriendo y la puerta golpea contra la pared mientras escapan. Afuera, la luz natural entra como un contraste cruel con lo que acaba de suceder. Otra cámara los capta desde la calle.
Landy se ve corriendo con el arma en la mano. Llegan hasta un carro oscuro con el motor encendido. Salen disparados de la escena, desapareciendo del cuadro como sombras en fuga. Dentro de la panadería, la cajera asoma la cabeza, tiembla y se pone de pie. Se cubre la boca con las manos mientras mira al primer oficial. Otro empleado sale lentamente con los ojos llenos de espanto. Nadie se atreve a acercarse, solo se escucha la respiración rota del miedo. Con un radio policial en las manos, uno de ellos pide ayuda. En las afueras ya se ven vecinos acercándose. En minutos, las luces de las patrullas comienzan a reflejarse en las paredes. Paramédicos entran corriendo, se arrodillan, revisan el pulso, nadan en el silencio espeso de lo irreversible. La cámara sigue grabando. La panadería vuelve al silencio, pero un silencio distinto. No es el de la madrugada ni el de un local vacío. Es un silencio que queda atrapado en el video. Un silencio que evidencia cómo en cuestión de segundos la rutina se convirtió en tragedia. Es el silencio de un crimen que quedó grabado para siempre, cuadro por cuadro, en una cinta destinada a perseguir a cualquiera que la vea. El pequeño local se convirtió en el epicentro del crimen más brutal que Luquillo había visto en décadas. El 6C llegó con trajes formales pero rostros tensos. Los agentes caminaban en silencio, viendo los cuerpos de los dos compañeros tendidos. Cada foto que tomaban era un golpe al pecho. Cada medida, cada casquillo recogido era una pieza del rompecabezas que no querían creer. Las cámaras de seguridad, esos lentes mudos que todo lo habían visto, se convirtieron en la clave. Cuando los investigadores revisan la cinta, la escena que ya tuviste se repitió frente a ellos. La entrada fingida, el asalto torpe, la llegada inesperada de los oficiales, el estallido de luz, la caída de los cuerpos y la huida. Un nombre surgió casi de inmediato entre murmullos policiales: Orlando Landy Serrano Ramos. No era un fantasma para la policía. Landy tenía historial, tenía reputación, tenía calle. Y ahora tenía sangre de dos agentes en sus manos. Las cámaras externas mostraron el vehículo de escape. La descripción se transmitió por radio a todas las unidades del noreste. Se visitaron caseríos, puntos de droga y hasta casas de allegados. Todo Puerto Rico amaneció con el mismo rostro en los noticieros, el de un hombre que había cruzado la línea sin regreso. Las entrevistas comenzaron. Testigos, empleados, clientes que salieron segundos antes y vecinos que vieron a los hombres mientras huían. La identidad del cómplice era más difusa, un fantasma nervioso con gorra. Mientras tanto, la autopsia confirmó lo obvio. Los dos agentes fueron ejecutados sin oportunidad de defenderse. Fueron asesinados mientras cumplían su deber. La presión para capturar a Landy era total y apenas habían pasado horas. La captura no fue una simple operación policial, fue una cacería. Helicópteros sobrevolaron zonas rurales de Loíza y de Luquillo. Patrullas revisaban carreteras secundarias y agentes encubiertos vigilaban las casas de los familiares. La isla entera tenía los ojos puestos en un solo hombre. Finalmente, Landy cometió errores. Fue visto moviéndose entre barrios donde antes se sentía intocable. Lo rastrearon, lo cercaron y cayó. Su arresto fue frío, casi clínico. No hubo balacera, no hubo persecución de película. Solo un hombre cansado, sudado, que entendió que el mundo se le había achicado. Cuando lo sentaron en la sala de interrogatorios, el silencio era más ruidoso que cualquier grito. No confesó, no tenía que hacerlo. Las cámaras ya habían hablado por él. El proceso judicial fue extenso y doloroso, y las imágenes del crimen fueron presentadas ante el jurado. Se describió cómo cada agente recibió los disparos, cómo cayeron y cómo ni siquiera tuvieron tiempo de llevar sus manos a sus armas. Landy fue hallado culpable. La sentencia cayó con un peso que se sintió en toda la sala. 2 asesinatos en primer grado. Landy no volvería a caminar libre. El asesinato de 2 agentes en plena mañana, en un negocio abierto y frente a las cámaras, era demasiado. El país entero quedó estremecido. Los periódicos no hablaban de otra cosa que no fuera del caso. 2 programas de análisis repetían las imágenes una y otra vez, desmenuzando cada segundo, preguntándose qué falló, dónde comenzó
comenzó todo y cómo un robo tan pequeño se convirtió en una masacre. Por semanas, la imagen de la panadería La Moderna se convirtió en un símbolo de algo mucho más grande: la violencia que estaba devorando a la isla desde adentro. Si 2 policías no lograron sobrevivir a 2 segundos de caos, ¿qué quedaba para el resto? Fue un golpe psicológico al país entero, una herida abierta en la memoria colectiva. Para la policía de Puerto Rico, este caso se convirtió en un antes y un después. Los 2 agentes asesinados eran compañeros, hijos y padres. Su muerte dejó un vacío que no se llenó con honores ni con discursos. Internamente se reforzó el entrenamiento táctico y se empezó a hablar del riesgo real que enfrentaban los uniformados día a día. En Luquillo, la panadería nunca volvió a ser la misma. Durante meses la gente pasaba frente a La Moderna y bajaban la mirada. Algunos cruzaban la acera y otros llevaban flores. La comunidad quedó completamente marcada, como si cada pan que se compraba allí recordara la violencia que una vez partió el aire. Los empleados cargaron con traumas que lamentablemente no desaparecen. Recuerdos congelados en un video que nunca quisieron ver, pero que el mundo entero vio por ellos. A nivel emocional, aquella mañana dejó una sombra larga. La idea de que eso no pasa aquí murió ese día. Hay momentos que cambian para siempre un pueblo entero. Para Luquillo, la mañana del 24 de agosto del 1999 fue uno de ellos. Esto que está aquí es el mapa de Puerto Rico y lo utilizo muchas veces para tratar de encontrar la razón por la cual no estás suscrito a este canal. Más del 55% de las personas que ven estos videos no están suscritos al canal y estoy seguro que no es intencional. Mientras más videos del hippie boricua ves, más YouTube te los recomienda y por ende cada vez que yo subo un video, YouTube te lo va a recomendar. Eso no quiere decir que estés suscrito al canal, así que para salir de dudas, antes de continuar el video, por favor dale abajo al botoncito de suscribirte, me vas a estar ayudando un montón y recuerda que es gratis, así que si eres un miembro orgulloso de la aldea del hippie, por favor suscríbete y dale like. El like es importante, a mí se me olvida siempre mencionarlo, pero el like es importante. Sin hablar más, seguimos con el video. Keishla Madlyn Rodríguez Ortiz, de 27 años de edad, era una joven trabajadora de San Juan, Puerto Rico, dedicada al cuidado y al arreglo de mascotas como groomer. Desde su adolescencia tuvo una relación sentimental intermitente con el famoso boxeador olímpico Félix el Diamante Verdejo Sánchez, a quien conocía desde alrededor del 2010. Esta relación se mantuvo a pesar de que Verdejo estaba casado. De hecho, la propia esposa sabía de esta situación y llegó a confrontar a Keishla meses antes de los hechos. En abril del 2021, Keishla le reveló a Félix que estaba embarazada, presuntamente de él. Le mostró una prueba casera de embarazo positivo y esperaba que él asumiera la responsabilidad del bebé que estaba en camino. Sin embargo, lejos de alegrarse, Verdejo reaccionó con hostilidad. Según contó la madre de Keishla, él la amenazó e insistió que no tuviera el bebé, presionándola para que abortara. La situación creó una gran tensión en ambos en las semanas previas al crimen. En Puerto Rico, estos hechos se enmarcaban en un clima social ya caldeado por la misma violencia de género. El gobierno había declarado un estado de emergencia por el incremento de feminicidios a principios del 2021. El jueves 29 de abril del mismo año comenzó como un día decisivo para Keishla. Temprano en la mañana, ella acordó encontrarse con Félix Verdejo para discutir el embarazo y mostrarle la prueba casera positiva que confirmaba su gestación. Keishla condujo su Kia Forte gris hasta un punto de encuentro cercano al residencial Villa Esperanza, en la zona de Caimito, donde supuestamente él se encontraría con ella. En efecto, Verdejo llegó hasta el lugar conduciendo su guagua Dodge Durango negra, pero no venía solo. Venía acompañado de un amigo de confianza, Luis Antonio Cádiz Martínez, a quien Keishla apenas conocía. Keishla esperaba dentro de su vehículo cuando Verdejo se estacionó justamente detrás de ella. Acto seguido, Félix le indica que se baje de su carro y se monte en su guagua negra. Cádiz se pasó al asiento trasero de la Durango, ocultándose parcialmente de la vista. Con cierta inquietud, Keishla abandonó su auto y abordó el vehículo de Félix. Al
Al entrar, notó rápidamente la presencia del otro hombre en la parte posterior y se sorprendió, pero Verdejo trató de tranquilizarla. No te preocupes, no va a pasar nada, le dijo con un tono aparentemente calmado. Keishla entonces le mostró la prueba de embarazo que llevaba consigo. Félix la tomó, la examinó en silencio y miró fijamente a Keishla. Luego volvió a posar la vista en la prueba, como conteniendo alguna emoción oscura. Lo que ocurrió a continuación transformó aquella mañana tranquila en todo una pesadilla. Luis Cady, quien estaba sentado en la parte posterior de los asientos, agarró a Keishla por el cabello inesperadamente, inmovilizándola. En ese mismo instante, Félix se volteó y le propinó un fuerte puñetazo en la cara, impactándola directamente en la quijada. El golpe fue seco y brutal, dejándola aturdida. Keishla apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Verdejo sacó una jeringuilla que ya estaba preparada con... Le sujetó el brazo izquierdo, usó un pedazo de goma como torniquete e inyectó la dosis de sustancias, que luego salió a reducir, que era una mezcla entre heroína y fentanilo, y le inyectó directamente en la joven. La víctima, ya desequilibrada por el golpe, empezó a perder fuerza debido al efecto casi inmediato de la droga. En cuestión de minutos, Keishla quedó parcialmente inconsciente, indefensa ante sus agresores. Verdejo y Cáliz actuaron con rapidez, ejecutando un plan premeditado para someterla. Félix le indicó al cómplice que le pasaría un pedazo de alambre. Con ese mismo alambre ataron fuertemente las manos de Keishla. También amarraron sus pies, asegurándose de inmovilizarla por completo. Ambos sabían que debían ocultar cualquier tipo de evidencia, así que ya tenían preparado un bloque de cemento para la próxima etapa de este plan macabro. Aprovechando un orificio del mismo bloque, los hombres pasaron el alambre metálico a través de él y lo sujetaron del cuerpo de Keishla, dejándola literalmente ligada al peso del bloque. En ese momento, la joven de 27 años y un mes de embarazo estaba golpeada, drogada y atada de pies y manos a merced de sus captores. Con la víctima neutralizada en la parte trasera de la guagua, Verdejo decidió ocuparse del vehículo de Keishla, que había quedado en el lugar del encuentro. Los dos secuestradores procedieron entonces al siguiente paso. Verdejo condució la Dodge Durango negra hasta otro lugar, mientras Luis Cádiz tomó las llaves del Kia de Keishla, se subió en él y siguió a Durango. La caravana improvisada avanzó desde Caimito hasta el área de Atorrey, en el mismo centro de San Juan. Allí, Félix escogió un lugar bastante discreto para deshacerse temporalmente del Kia. Estacionó el carro de Keishla frente a un condominio en Atorrey y allí mismo lo abandonó. Acto seguido, Cádiz se bajó del Kia y se volvió a montar en la Durango junto con Verdejo. Con Keishla aún inconsciente en la parte trasera y sin ningún tiempo que perder, emprendieron ruta directa hacia el puente Teodoro Moscoso, un puente de peaje que cruza la laguna San José, conectando San Juan con Carolina. Aproximadamente a las 8:30 de esa misma mañana, la guagua negra de Félix Verdejo llegó al puente Teodoro Moscoso. Las cámaras de seguridad del puente captaron la guagua transitar por la vía y detenerse en el carril de emergencia justamente en el medio del puente. El plan estaba a punto de consumarse. Félix y Cádiz esperaron el momento oportuno, vigilando que no vinieran otros vehículos cerca para evitar testigos mientras llevaban a cabo su fechoría. Eran las 8:31 de la mañana cuando, según las cámaras de seguridad, dos siluetas humanas descendieron del lado del pasajero de la Durango. Eran los asesinos poniendo en marcha su fase final. Se dispusieron a deshacerse de Keishla y borrar cualquier evidencia. Con prisa y determinación, Luis Cádiz abrió la puerta trasera y sacó el cuerpo atado de Keishla fuera de la guagua, mientras que Félix cargaba el bloque de cemento que ya habían preparado. En coordinación, levantaron el cuerpo inconsciente de la joven y la arrojaron por el borde del puente, dejándola caer desde una altura considerable directamente a las oscuras aguas de la laguna San José. El propósito del bloque era asegurar que el cuerpo se hundiera rápidamente hasta el fondo de la laguna, pero algo no salió como planearon.
Al impactar el agua, uno de los amarres cedió. Una de las manos de Keishla se soltó del alambre, lo que provocó que el cuerpo, en lugar de hundirse por completo, flotara parcialmente en la superficie. Desde lo alto del puente, Verdejo y Cali vieron con alarma que el cuerpo de la joven aún seguía visible, mecido por las olas ligeras de la mañana. Peor aún, Keishla aún mostraba señales de vida. Espuma salía de su boca, indicio de que posiblemente agonizaba en el agua y, contra todo pronóstico, el cadáver no se hundía. Esta situación imprevista desató la desesperación de Félix Verdejo. No podemos dejar el cuerpo ahí, insistió con nerviosismo, decidido en que Keishla tenía que desaparecer por completo. En su mente, el plan no podía fallar. Tomó entonces una decisión aún más fría: sacar un arma de fuego. Félix portaba una pistola semiautomática calibre .40 y se la entregó a Luis Cádiz, ordenándole que rematara a la víctima. Cádiz titubeó, horrorizado por lo que ya había hecho. Le suplicó a Verdejo que desistiera de esta idea. Ya habíamos hecho bastante daño. Dejemos que la familia la encuentre. Estas fueron las palabras que le dijo Cádiz a Verdejo, intentando apelar a algún indicio de conciencia de su cómplice. Pero Félix estaba resuelto. No quería dejar el cuerpo allí. Repetía sin aceptar negativas. Ante la presión, Cádiz finalmente cedió. Apuntó el arma sobre la figura flotante en la laguna y disparó 2 veces, impactando el cuerpo de Keishla en su lado izquierdo. Los proyectiles atravesaron el aire tranquilo de la mañana y dieron en su blanco, hiriendo mortalmente a Keishla. Después de aquellos disparos, el cuerpo de Keishla comenzó a hundirse lentamente, pero aún así, Verdejo no estaba satisfecho. Desde el puente divisaban que aquel cadáver seguía atorado cerca de la superficie, parcialmente visible, quizás enganchado con algún objeto o con algo en la laguna. Félix, dominado por el pánico de ser descubierto, decidió personalmente tomar cartas en el asunto. Abrió de nuevo la puerta del pasajero de la guagua y agarró el cabo suelto del último alambre que colgaba del bloque. Luis Cádiz le pregunta alarmado que qué estaba pensando hacer. Verdejo, con la mirada fija en el cuerpo de Keishla, respondió que él mismo iba a bajar. Se iba a tirar porque no podía dejar el cuerpo allí, relató luego el testigo. En ese instante, Félix saltó del puente, dispuesto a sumergir el cuerpo y colocarlo fuera de vista. Eran las 8:59 con 59 segundos de la mañana cuando las cámaras de seguridad detectaron una figura humana lanzarse desde lo alto del puente. Por unos minutos, Luis Cádiz perdió de vista a su socio. Con el corazón acelerado, Cádiz volvió a la Durango y condució alejándose del lugar para no llamar la atención. A las 9:06 de la mañana quedó captado atravesando el peaje del Teodoro Moscoso en dirección contraria, sin haber logrado todavía reunirse con Félix. Félix, entre tanto, había emergido en algún punto de la orilla, debajo del puente, tras intentar hundir definitivamente a Keishla. Al no encontrar a Félix de inmediato, Cádiz optó por regresar para buscarlo. Condujo por las carreteras cercanas, la avenida Barbosa, la barriada de Cantera y las zonas del barrio obrero, antes de retornar al puente en su búsqueda de Félix. Las cámaras de seguridad luego mostrarían que a las 9:24 de la mañana, la Durango de Verdejo se estacionó brevemente en el paseo del puente. Se observó una persona asomarse por la baranda del lado del conductor, mirando hacia la laguna, y poco después una figura caminando bajo el puente y hacia la orilla. Era, con mucha probabilidad, Félix Verdejo, que logró salir del agua y verificaba si el cuerpo de Keishla seguía visible. Al parecer, Félix consiguió finalmente que el cadáver se hundiera un poco más entre la maleza acuática antes de reunirse con Cádiz. Con el crimen consumado, ambos cómplices emprendieron la retirada. Minutos más tarde, cerca de las 9:52 de la mañana, las cámaras de vigilancia en las inmediaciones captaron a 2 hombres bajándose de la Durango y caminando hacia la playa de Isla Verde. Según confesaría Luis Cádiz, fueron allí
allí para destruir la evidencia. Arrojaron al mar los teléfonos celulares de Keishla y de Félix. Tenían bien claro que aquellos celulares podían incriminarlo, y de hecho esos aparatos nunca fueron recuperados. En las imágenes difusas no se distinguían los rostros, pero la vestimenta negra de ambos sujetos coincidía con la descripción que luego brindaría el testigo, confirmando que en efecto eran ellos. Tras desechar los teléfonos en la playa, los dos regresaron a la guagua y se dirigieron hacia el residencial público Llorens Torres, donde Luis Cádiz residía y donde pensaban ocultarse por un tiempo. De regreso a Llorens Torres, cerca de la media mañana, los perpetradores tomaron medidas para eliminar cualquier rastro forense de la guagua de Verdejo. Estacionaron la Dodge Durango y Cádiz procedió a lavarla meticuladamente. Pasó una aspiradora y trapeó con un paño y Clorox el tablero y toda la superficie interior donde pudieron haber quedado rastros biológicos. Afortunadamente para ellos, no se encontró manchas evidentes de sangre dentro del vehículo. Mientras tanto, Verdejo se mantenía al margen, enviando mensajes de texto con otro teléfono celular con una aparente calma inquietante. Es posible que Félix intentara construir una coartada comunicándose con terceros para fingir una normalidad a esas horas críticas. Una vez que Cádiz terminó de asear el vehículo, Félix les recordó que aún quedaba un cabo suelto importante, el Kia Forte de Keishla, que estaba abandonado en Atorrey. Félix le insistió que debían buscar el carro y deshacerse de él, preferiblemente quemarlo para borrar cualquier tipo de evidencia. En ese momento pasaba ya del mediodía. Los dos cómplices llegan juntos hacia el lugar donde habían dejado el auto de Keishla aquella mañana. Sin embargo, Félix aparentemente decidió no implicarse directamente en el próximo movimiento y le delegó a Cádiz aquella tarea. Luis, precavido, pidió ayuda a su hermano Ricardo para poder manejar aquella situación. Así, Luis Cádiz y su hermano conducieron el Kia de Keishla fuera del área metro, llevándolo hasta Canóvanas, un municipio al este de San Juan. Luis conocía un sector relativamente aislado allí, pueblo indio en el barrio La Central, donde había una casa en construcción de una expareja suya, y pensó que sería un lugar discreto para abandonar el vehículo. Al llegar a un pequeño río de la zona, estacionó el Kia y lo dejó allí, camuflado entre la vegetación, tal como planearon. Aunque Félix quería prenderle en fuego al auto para destruir la evidencia, Luis decidió no llegar a ese extremo. No lo quemé porque no iba a continuar con lo que estaba haciendo, confesaría luego, indicando que ya en ese punto no quería seguir agravando sus crímenes. Antes de marcharse se dio cuenta que aún tenía encima las llaves del Kia y la lanzó al techo de una estructura que quedaba cerca para que no fueran encontradas fácilmente. Con eso el auto de Keishla quedó oculto y temporalmente fuera del radar de las autoridades. Tras esconder el vehículo, Luis Cádiz y su hermano regresaron al residencial Luis Llorens Torres. Allí, en la tarde del 29 de abril, volvió a encontrarse con Félix Verdejo. Según su testimonio, esta sería la última vez que lo vería en libertad. Félix lucía inquieto. Le contó que había recibido una llamada un poco inusual. Alguien desde la cárcel, al parecer, un conocido vinculado con la organización Los Nietas, una pandilla carcelaria, se comunicó con Verdejo tras correr el rumor de la desaparición de Keishla. En esa llamada le advirtieron que dijera la verdad sobre lo ocurrido. Si él tenía en efecto algo que ver con lo que ya se hablaba en la calle, tendría que enfrentar las consecuencias, y que si no era culpable, ellos mismos, los Nietas, lo ayudarían. La conversación puso nervioso a Félix, tanto que se apartó a hablar a solas con el hermano de Cádiz, quizás buscando consejo o auxilio. Tras ese suceso, Félix Verdejo dejó Llorens Torres rápidamente y Luis Cádiz no lo volvió a ver después de ese día. Para entonces, el brutal asesinato parecía, a los ojos de los causantes, estar oculto bajo el velo de la laguna y la desinformación.
información. Pero la otra cara de la historia, la de la familia de Keishla y la de las autoridades, apenas comenzaba y pronto desmontaría la coartada del silencio de Verdejo. Mientras que Félix Verdejo y su cómplice perpetraban y encubrían el crimen, la familia de Keishla vivía unas horas de incertidumbre y angustia. Ese jueves 29 de abril, Keishla no se presentó a su lugar de trabajo en el lugar de mascotas donde trabajaba en San Juan y no respondía a las llamadas ni los mensajes de sus seres queridos, algo que era totalmente inusual en ella. Su madre, Keila Ortiz, se alarmó de inmediato. Ella sabía que su hija esa mañana se iba a reunir con Félix Verdejo para hablar sobre el embarazo, pues la propia Keishla se lo había mencionado justo horas antes de salir de la casa. Al perder contacto con su hija, Keila temió lo peor. Reportó la desaparición a la policía ese mismo día, proporcionando un detalle bastante clave desde el principio: la relación que tenía Keishla con Félix Verdejo y la cita programada con él. Los familiares sabían que Verdejo podía estar involucrado desde el momento cero, dado a su historial de amenazas contra la joven. La búsqueda comenzó de inmediato con esa importante pista en mente. Durante la noche del 29 de abril y la madrugada siguiente, las autoridades activaron la alerta rosa, un protocolo similar a la alerta Amber, pero enfocándose en mujeres desaparecidas, para poder difundir la búsqueda de Keishla. Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales, el CIC, se dieron la tarea de resetear su último paradero. Para este tiempo, la noticia de la desaparición empezó a correr por medios locales y las redes sociales, generando una ola de preocupación. Al amanecer del 30 de abril del 2021, se produjo un hallazgo inquietante. Vecinos del sector Pueblo Indio en Canóvanas divisaron un automóvil abandonado cerca del río y rápidamente alertaron a las autoridades. Era un Kia Forte gris oscuro y las descripciones coincidían con el carro perdido de Keishla. Efectivamente, resultó ser el vehículo de la joven, mismo número de tablilla y mismo modelo, estacionado a un lado de la carretera PR 951 en un área rural semioculta. La policía acordonó la escena de inmediato. En el interior del auto se encontró la cartera de Keishla con algunas pertenencias, aunque sin documentos de identificación a la vista. El hallazgo del auto aumentó los temores de la familia y confirmó que algo muy grave podía haberle ocurrido. Las autoridades enfocaron la investigación en Félix Verdejo casi de inmediato. El comisionado auxiliar de investigaciones, Roberto Rivera, declaró a la prensa ese mismo viernes que Félix Verdejo era una persona de interés en el caso y que se le había citado para entrevistarlo en el CIC de San Juan. Verdejo acudió a la cita esa misma tarde del 30 de abril y, acompañado de su abogado, optó por guardar silencio. Según los informes de la prensa, no colaboró en nada con los investigadores durante aquella breve entrevista que apenas duró media hora. A la salida tampoco dio declaraciones a los medios, esquivando las preguntas sobre la desaparición de Keishla. Esa falta de cooperación, sumada a las evidencias iniciales, hizo crecer más aún las sospechas en su contra. El desenlace más temido se confirmó a la mañana siguiente. Temprano en la mañana del sábado 1 de mayo del 2021, agentes de la policía y el personal de rescate que rastreaban la laguna San José realizaron un macabro descubrimiento: el cuerpo de una mujer joven flotando en el agua, cerca de donde se alza imponente el puente Teodoro Moscoso. El cadáver presentaba signos evidentes de violencia. Fue recuperado por las autoridades en una lancha y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses. Los familiares de Keishla, quienes se habían mantenido esperanzados hasta este momento, recibieron la devastadora noticia esa misma tarde. Los detalles y los tatuajes del cuerpo hallado correspondían a Keishla Rodríguez Ortiz. La joven había aparecido muerta, confirmándose los peores augurios. Puerto Rico entero quedó en shock ante la noticia. La indignación y tristeza colectiva dieron paso rápidamente a exigencias de justicia. Con el cuerpo recuperado, la investigación dio un giro crucial, pasado de una búsqueda de una persona desaparecida a la resolución de un asesinato. Ese mismo fin de semana, el Negociado Federal de Investigaciones, el FBI, ya tenían suficiente evidencia para armar una acusación sólida
sólida en contra de Félix Verdejo. Una pieza clave fue la cooperación de un testigo presencial de los hechos, nada más y nada menos que el propio cómplice, Luis Antonio Cádiz Martínez, quien decidió confesar su participación. De acuerdo con documentos judiciales federales, Verdejo contactó a Cádiz días antes para pedirle ayuda a resolver un asunto del embarazo de Keishla, revelando la premeditación. Tras el crimen, Cádiz optó por colaborar con las autoridades a cambio de un trato y proporcionó un relato detallado sobre lo ocurrido, que obviamente coincidían con las pruebas físicas. Gracias a este testimonio se pudo obtener una declaración jurada que describía paso a paso la secuencia del secuestro y del asesinato tal como ocurrió, incluyendo detalles estremecedores luego confirmados por forenses. Además de la confesión de Cádiz, los indicios forenses y electrónicos recopilados incriminaron contundentemente a Félix Verdejo. Con este cúmulo de evidencias, declaraciones, videos, datos de celular, balística y autopsia, los investigadores federales y estatales construyeron un caso sólido. Tan pronto como el 2 de mayo del mismo año, el FBI obtuvo una orden de arresto contra Félix Verdejo. Sabiendo que la soga legal apretaba, Verdejo tomó una decisión y esa misma tarde, escoltado por su abogada, se entregó voluntariamente en las oficinas del FBI en San Juan. Fue colocado bajo arresto federal, evitando así una búsqueda más dramática. Poco después, un gran jurado federal presentó acusaciones formales en su contra. Los cargos fueron escalofriantes por su gravedad: secuestro y robo de auto con violencia, resultando en la muerte de Keishla, uso de arma de fuego y asesinato de un ser no nacido, por la muerte del feto que Keishla cargaba. Estos cargos federales contemplaban incluso la pena de muerte como castigo, dado lo atroz del crimen y la legislación estadounidense aplicable. Tras más de 2 años de trámites y recopilación de pruebas, el juicio contra Félix Verdejo Sánchez dio inicio en el verano del 2023 en el Tribunal Federal de Atorrey. El proceso acaparó la atención nacional. Se trataba de un ex deportista olímpico acusado de un feminicidio atroz, y los detalles sórdidos del caso ya se habían ventilado públicamente. Tras casi un mes de testimonios y argumentos, el caso quedó visto para veredicto a finales de julio del 2023. El jurado federal, compuesto por 12 ciudadanos, deliberó durante varios días, sopesando cada cargo. Finalmente, el 28 de julio del mismo año, se anunció la decisión. Félix Verdejo Sánchez fue declarado culpable en la mayoría de los casos principales. El 3 de noviembre del 2023, el caso llegó a su capítulo final en la sala del juez federal Pedro Delgado Hernández para la lectura de la sentencia de Félix Verdejo. Verdejo, escoltado al tribunal con el uniforme anaranjado de preso, escuchó impasible mientras el juez enumeraba la gravedad de sus actos. Con resultado de muerte y el asesinato del no nacido, el magistrado impuso la pena máxima a cada uno: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y además una segunda cadena perpetua adicional por la muerte del feto. Con la sentencia dictada, el caso judicial contra Félix Verdejo quedó clausurado en la esfera penal. El ex boxeador de 30 años fue ingresado a la población correccional federal, comenzando así una vida entera tras los barrotes. El feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz provocó una ola de indignación sin precedentes en Puerto Rico. Desde que se conoció su desaparición y posterior asesinato, la opinión pública se volcó en muestras de apoyo y en furiosos reclamos de justicia, como un acto de violencia de género extrema, uno más en la preocupante cadena de feminicidios, pero este caso en particular, por la fama del implicado y la brutalidad de los hechos, se convirtió en el
símbolo de un problema social urgente. Al final, el caso de Keishla dejó una marca imborrable. Este caso será por un largo tiempo un referente de por qué urge erradicar la violencia de género de nuestras sociedades y un recordatorio de que, aunque tarde, la justicia puede finalmente llegar, arrancando el velo de la impunidad, incluso en quienes en algún momento se sintieron intocables. Y con este caso cerramos el primer episodio sobre los crímenes más famosos en Puerto Rico. Comenta abajo la palabra boxeador para demostrarme que llegaste hasta el final del video. De una vez, recomiéndame posibles casos que podemos añadir a esta serie de crímenes famosos en Puerto Rico. Recuerda que no hay mejor película que la historia, y aquí la historia la convertimos en película. Suscríbete a este canal para que no te pierdas esta serie de videos. Dale like, comparte esto con tus amigos y recuerda que yo soy el hippie boricua y tú y yo nos vemos en una próxima aventura. ¡Let's go!